Para hacer una regresión lineal multivariable hay que considerar primero qué es una regresión lineal. Si tenemos unos datos en donde sospechamos que y es una función de una variable x y este es x, estos datos aparecerían como puntos. A estos puntos les podemos ajustar una línea mediante algún método de regresión lineal. El método de regresión lineal que más se utiliza es el conocido como mínimos cuadrados, que es simplemente poner una recta en donde las distancias que hay a los puntos elevadas al cuadrado y sumadas sean un número tan pequeño como posible. Esta recta, que sería una recta ajustada, tendría una fórmula y igual a mx más b, donde m es la pendiente de la recta y b es el lugar en donde cruza en valor al eje y cuando x es 0. Un segundo caso lo podríamos considerar tridimensional si consideramos que y es función no de una variable, sino de dos variables. En este caso, y sería una función de una variable x1 y una variable x2. Si tenemos suficientes datos, podríamos ajustar por regresión lineal tanto para la variable 1 como para la variable 2. Si estas dos rectas cruzan en el mismo lugar al eje y, veríamos que la ecuación resultante sería y igual a una pendiente m1 que multiplica x1 más m2 que multiplica a x2 más una constante, porque en realidad, aunque serían dos, las sumamos y simplemente nos daría una constante que es donde se cruza y cuando x1 y x2 valen 0. Esta es la que se considera una regresión lineal de más de una variable. No podríamos representarlo en el espacio o con un dibujo si se trata de más variables. Esta de aquí se manifestaría como una superficie, pero si tenemos varias de estas variables, encontraríamos que podemos hacer una regresión lineal en donde m1 es un coeficiente que indica cuánto afecta el cambio de esa variable en particular. Así, la regresión lineal multivariable sería igual a m1 x1 más m2 x2 más mn xn más una constante, y este es el tipo de ajuste que realiza Minitab. Para evaluar el ajuste en sí, se evalúa la R cuadrada, que es el coeficiente de correlación, que también lo indica el software. Un ejemplo de datos en Excel lo tenemos aquí, en donde podemos ver que el índice de mortalidad lo vamos a relacionar con la cantidad de doctores disponibles. Esto está en cantidad por cada 100.000 habitantes. Hospitales, se refiere a la cantidad de hospitales disponibles por cada 100.000. También el ingreso de las personas, está en miles de dólares por año. Y también donde dice población se refiere a la densidad de población. Y en este caso tenemos todos estos datos. Si vemos cuántas filas tenemos, se trata de un grupo de datos de 53 filas. Para hacer una regresión lineal multivariable es importante tener una cantidad de filas suficiente para que la correlación que resulte entre los datos y las ecuaciones que calcula Minitab sea suficientemente buena. Para hacerlo vamos a simplemente seleccionar los datos
y copiar. Este es el software Minitab, es un software de análisis estadístico y para hacer esta regresión lineal multivariable lo que hacemos es pegar los datos. Es importante que los encabezados queden en esta línea que está en gris porque Minitab pues señala con mucha precisión si alguno de los datos no corresponde en formato a lo que está haciendo desde el punto de vista de análisis estadístico. Para hacer la regresión lineal nos vamos a ir donde dice estadísticas, a la opción de regresión. La regresión, lo que vamos a hacer es ajustar un modelo de regresión. Ahora nos va a pedir cuál de estas variables es la que queremos calcular como una respuesta que es función de otras variables. Vamos a seleccionar death rate como la variable respuesta y aquí dice cuáles serían los predictores. Los predictores, por supuesto, vamos a seleccionar a estas otras 4: cantidad de doctores, hospitales, ingreso y población. Cometí un error, hay que ponerlos en el recuadro de predictores. Ya que tenemos eso, tendríamos que revisar distintas cosas sobre los modelos que estamos usando. Ahí no voy a cambiar nada. En opciones es muy importante seleccionar el nivel o el intervalo de confianza que vamos a utilizar. Aquí, como es muy típico en casi todos los análisis, se utiliza el 95%, lo vamos a dejar así. En gráficas es una buena idea dejar la opción de 4 en 1 para que nos ponga la cantidad de residuos en un solo espacio con 4 gráficas. Y habría algunas otras cosas que revisar de resultados. En esta ocasión simplemente lo vamos a dejar así. Esto es suficiente para hacer la regresión. Le damos aceptar y lo que nos arroja el Minitab es para empezar una ecuación de regresión. Como dije, esta variable que se llama death rate resulta ser una constante y 4 coeficientes que serían las pendientes que multiplican a cada una de las variables. Un coeficiente positivo, como es el caso de doctores, significa que cuando este número aumenta, también aumenta la respuesta, mientras que un coeficiente negativo, como en el caso de income, del ingreso, significa que cuando este número aumenta, es decir, cuando el ingreso es más alto, la respuesta disminuye. Otro dato, pues la verdad muy importante, o tal vez el más importante desde el punto de vista de análisis, es ver de los coeficientes cuál es este valor P. El valor P es el que nos indica nuestra alfa, siendo alfa el error de tipo alfa, es decir, un error de aceptar como bueno algo que no lo es. Y esta P debe ser menor a 0.05 para un intervalo de confianza de 95%, para que se considere que la variable es estadísticamente significativa. Como ven, hay aquí en este modelo la variable de doctor, hospitales, ingreso, que parecerían no son estadísticamente significativas. La que más se acerca a 0.05 en realidad se pasa por poquito, pero es la variable de población.